Buenas tardes, esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos para informarse este domingo. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Rusia avanza en la retoma de la región de Kursk, territorio ruso parcialmente controlado por Kiev. El presidente ucraniano declaró que esta semana su país ha sido víctima de cientos de ataques rusos. El ejército ucraniano ya no cuenta, recuerden, con inteligencia estadounidense. Israel ordenó cortar el suministro de energía a la Franja de Gaza una semana después de reimponer el bloqueo de la ayuda humanitaria al enclave. Presuntas medidas de presión para que Hamás acceda a las condiciones de Israel en la mesa de negociación sobre la continuidad de la tregua. Y con un baño de masas en la Plaza del Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la suspensión de aranceles por parte de Estados Unidos a las importaciones de productos mexicanos incluidos en el TEMEC. La jefa de Estado mexicana defendió una victoria del diálogo entre iguales. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. Las fuerzas de Moscú avanzan en la retoma de la región rusa de Kursk, que permanece en parte bajo control de las tropas ucranianas desde que, recuerden, la asaltaron en agosto pasado. Precisamente, controlar este territorio ruso habría podido permitir a Kiev tener una moneda de cambio en un eventual diálogo de paz con el Kremlin. Sin embargo, Rusia está concentrando fuerzas en recuperar esta zona por la vía militar y estaría en estos momentos acordonando un batallón ucraniano. Ahora, para el análisis, contamos con Ignacio Montes de Oca. Él es analista en seguridad internacional, escritor y periodista. Ignacio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en France 24. Un gusto saludarte. Te pregunto en qué medida las tropas rusas pueden recuperar toda la zona de Kursk que había tomado Kiev en agosto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo va a depender si logran estrangular lo que serían las vías de acceso a la zona de Kursk desde Ucrania. Por ahora no lo han logrado. Ayer hubo una serie de acciones masivas, inclusive una operación especial a través de un gasoducto abandonado. Pero todo está por verse. Es cierto que Rusia avanza, pero todavía no termina de resolver y quedan unos 400 kilómetros cuadrados de territorio ruso que todavía están bajo el control de los ucranianos, y esto es desde agosto del año pasado. ¿Y por qué a las tropas rusas les está costando retomar este territorio? ¿Qué recursos están destinando tanto Moscú como Kiev ahora mismo a los combates en Kursk? Si uno mide uno puede guiarse por la propaganda o no, eso es una decisión particular, pero si uno se mide por las brigadas y las unidades identificadas en el territorio, Rusia tiene aproximadamente 55.000 soldados y Ucrania tiene a lo sumo 11.000. ¿Por qué le está costando tanto a Rusia? Por lo mismo que le cuesta también avanzar en el resto del territorio, porque la eficacia no tiene que ver con el número, y en este caso los 11.000 frente a 55.000 parecieran ser una lucha más o menos igualada. ¿Y con qué tiene que ver entonces la eficacia? Porque ahora recordemos que Kiev, por ejemplo, ha perdido el apoyo de inteligencia estadounidense. No sé si esto le puede repercutir a partir de este momento. Absolutamente, es que ese es el punto. La eficacia tiene que ver con información. Vivimos en una era en la que si uno sabe dónde colocar la munición y dónde se concentra el enemigo, es capaz de neutralizar, por ejemplo, una ofensiva como lo viene haciendo hasta ahora Ucrania. Es por eso que al cortar la información del flujo de inteligencia que le permitía a Ucrania enterarse a tiempo y neutralizar los ataques rusos, Trump ha ocasionado un daño muchísimo, pero muchísimo mayor que el corte de la ayuda, porque ahora Ucrania está ciega y a ciegas es más difícil ser eficiente. Trump ha golpeado brutalmente a Ucrania y se está notando en este momento en Kursk. Y para ir terminando, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo en esta ocasión, Ignacio, ¿esta región de Kursk es estrategia militarmente para Ucrania, más allá de que la hubiera podido utilizar, como decíamos, en un eventual intercambio de territorios? Lo era, hasta que Trump cambió los términos de la negociación. Se suponía que se iba a congelar el frente, pero ahora ya no insiste con eso y pide que Ucrania se retire frente a los pedidos de Rusia para firmar un acuerdo de paz y seguir apoyándola.
Ese era el sentido que tenía antes, era un sentido político, se quiere, de estar también ocupando Rusia, pero ahora estratégicamente ha perdido ese valor y por lo tanto Ucrania, si sostiene ese esfuerzo, es solamente porque desvía tropas rusas, insisto, 55.000, que podría estar usando en otros frentes como el de Zaporizhia o el del Donbass. Así que esa sería un poco la medida de Kursk en este momento. No es política, es sencillamente desviar recursos. Ignacio, pues muchísimas gracias por este análisis tan claro una vez más aquí en France 24. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Nosotros vamos a Siria, donde el estallido de la violencia de los últimos días ha causado la muerte de 1.311 personas, según el último reporte del Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los enfrentamientos son, recuerden, entre grupos armados leales al derrocado Bashar al-Assad y fuerzas militares del nuevo gobierno interino, que según el mismo Observatorio Sirio están ejecutando a civiles por pertenecer a la minoría alawita, la de la familia al-Assad. Sin embargo, el presidente en funciones del país, Ahmed al-Shara, acusó a los seguidores del mismo al-Assad de estar arrastrando Siria a una nueva guerra civil. Nos encontramos ante un nuevo peligro representado por los intentos de los restos del antiguo régimen y de las partes externas que los respaldan de crear una nueva sedición y arrastrar a nuestro país a una guerra civil con el objetivo de dividirlo y destruir su unidad y estabilidad. No toleraremos los restos del régimen caído que cometieron crímenes contra nuestras fuerzas armadas e instituciones estatales. Solo tienen una opción, que es entregarse a la ley inmediatamente. Cambiamos de información. Israel ha ordenado cortar el suministro total de electricidad a la Franja de Gaza cuando se cumple ya una semana exactamente desde que bloqueó de nuevo la entrada de ayuda humanitaria al enclave palestino. El ejecutivo de Benjamin Netanyahu defiende la medida como un mecanismo más de presión para que Hamás acepte sus condiciones para la continuidad del cese el fuego, y Hamás lo denuncia como un chantaje. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz nos amplía. Hoy Gaza, de por sí ultra devastada, está sufriendo varios castigos y represalias israelíes, empezando porque desde hace una semana Israel no ha permitido la entrada de ningún camión con ayuda humanitaria y, como reporta la agencia EFE, al menos 6 panaderías del centro y sur de Gaza se han visto obligadas a cerrar por falta de combustible. Además de llevar al límite el suministro de alimentos para 2 millones de palestinos, esta falta de energía inquieta porque pone en riesgo también el funcionamiento de los pocos hospitales que quedan. En este sentido, hace unas horas el Ministerio de Energía israelí ordenó cortar desde Israel a Gaza toda la electricidad, lo que en la práctica ha supuesto el corte final del único servicio eléctrico que estaba facilitando para una planta de aguas residuales. Pero hace constatar en esencia que Israel está cumpliendo sus amenazas que dice son contra Hamás, pese a afectar a toda la población. Israel busca asimismo forzar el retorno de todos los rehenes y presionar para que el grupo palestino acepte sus términos de extensión de la fase 1 de la tregua. Hamás insiste en seguir con la segunda fase, seguir con el acuerdo ya pactado, y eso ha comunicado a los mediadores egipcios en reuniones de estos últimos 2 días. Mientras que una delegación israelí viajará este lunes a Doha para retomar las conversaciones. En este impasse, Estados Unidos mantiene diálogos inéditos con Hamás sobre la posible liberación de rehenes con ciudadanía estadounidense, lo que está causando críticas en privado del gobierno israelí. Adam Boehler, enviado de la administración Trump, ha defendido otra vez estas charlas, incluso ha dicho que puede haber un acuerdo en algunas semanas y ha reconocido la consternación israelí, pero ha subrayado que Estados Unidos no es un agente de Israel, otra declaración que promete causar malestar en el ejecutivo de Netanyahu. Vamos hasta México porque la presidenta Claudia Sheinbaum puso en escena su popularidad tras las victorias temporales que su gobierno logró ante las amenazas de Donald Trump. La mandataria se dio un baño de masas en la plaza del Zócalo en la llamada Asamblea Informativa, donde, arropada por la multitud y por los gobernadores del país, celebró el aplazamiento de los aranceles estadounidenses en un discurso cargado de patriotismo. Inicialmente, el encuentro fue convocado para explicar su estrategia de respuesta a las tarifas del 25% anunciadas por Donald Trump. Pero ante la nueva prórroga de un mes más, la mandataria elogió el triunfo de lo que denominó el diálogo entre iguales. En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación
con los Estados Unidos, con su gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Por otro lado, la mandataria mexicana también habló sobre los aranceles recíprocos, así lo llamaron, que quiere imponer Estados Unidos a todos sus socios comerciales a partir del 2 de abril. Sheinbaum trató de calmar las preocupaciones en torno a esta determinación. Según la presidenta, esta medida no afectará a México. Escuchemos. Que somos optimistas, porque ese día, el 2 de abril, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que pondrá aranceles recíprocos a todos los países del mundo. Nada más que México no está en ese ámbito, pues nosotros desde hace 30 años hemos firmado 2 tratados comerciales con los que se establece que nosotros no tenemos aranceles con ellos ni ellos con nosotros. Es decir, no se tendrían que aplicar aranceles recíprocos. De México pasamos a Argentina, donde subió a 16 la cifra de muertos por las inundaciones en la ciudad de Bahía Blanca. A esta hora, más de 1.400 personas han sido evacuadas de sus casas y las autoridades locales recibieron más de 100 denuncias de personas desaparecidas y reportaron que la emergencia causó daños materiales valorados en más de 400 millones de dólares en infraestructura. Coches apilados en las aceras de Bahía Blanca. En las zonas donde las aguas se han retirado, los residentes están comenzando el difícil trabajo de limpieza y la destrucción es considerable. Las carreteras han quedado destruidas y muchos barrios siguen sin electricidad. Los residentes se ven obligados a evacuar con lo que pueden recoger, incluidas sus mascotas. La tormenta azotó Bahía Blanca el viernes por la mañana, dejando precipitaciones equivalentes a un año en poco más de 7 horas. 2 ríos se desbordaron, sorprendiendo a los residentes. Miren cómo van flotando los coches. No, es un desastre. Miren, miren. La tormenta obligó a evacuar uno de los principales hospitales de la ciudad. El ejército ha estado ayudando a desplazar a los pacientes. Los equipos de búsqueda y rescate siguen recorriendo los barrios en busca de residentes varados, mientras el gobierno ha autorizado fondos de emergencia para iniciar las tareas de reconstrucción. Y cerramos con noticias de Asia porque este domingo China lanzó una nueva amenaza contra Taiwán. El ejército chino advirtió de que apretaría textualmente la soga alrededor de la isla si se fortalece el separatismo en este territorio que China, ya lo saben, considera como una provincia rebelde. Más en el siguiente informe. Frente a las costas de Taiwán, la demostración de fuerza china es omnipresente. Maniobras militares, estrategia de cerco. A la intimidación por la fuerza, ahora se suma la de las palabras. Cuanto más agresivos sean los separatistas por la independencia de Taiwán, más se apretará la soga alrededor de su cuello y más afilada será la espada sobre sus cabezas. China considera a Taiwán como una de sus provincias. Finales de febrero no descartó el uso de la fuerza para retomar el control de la isla. Las autoridades taiwanesas han aumentado su gasto militar en los últimos años. Y no es casualidad. Taiwán es visto como una base estratégica de Estados Unidos, su principal aliado y el mayor proveedor de armas de la isla. Dada la posición estratégica de Taiwán, no creo que Estados Unidos pueda permitirse perder la región. En ese contexto, China ha anunciado un aumento del 7,2% en su presupuesto de defensa para 2025, la misma tasa que el año pasado. Beijing iniciará este lunes nuevos ejercicios conjuntos con Rusia e Irán, esta vez en aguas iraníes. Llegamos así al final de esta edición informativa, pero ya saben que pueden ampliar todas estas y más noticias en nuestras redes sociales y también en nuestra página web, france24.com. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros enseguida regresamos con una nueva actualización de las noticias internacionales.